Comercial se refiere a que generan productos de origen animal que son comercializables y persiguen fines económicos, ¿sí? Por eso tienen sus animales. Por eso crían sus animales. Y los no comerciales son aquellos que mantienen o manejan animales, pero que no generan venta de ningún tipo de producto, y mantienen los animales por otros objetivos, que también puede ser. ¿Ya? Y hay varios ecosistemas que pueden mantener esas condiciones. Lugares de conservación, granjas familiares, granjas educativas, etc. Y dependiendo de esa condición que es básica, ustedes van a poder tener ciertas expectativas también. ¿Ya? No tiene nada que ver las expectativas de los reproductores en un rebaño comercial respecto a un reproductor en una granja educativa, por ejemplo. Incluso existen algunas personas que tienen animales en unidades que se llaman santuarios. ¿Ya? Eso también lo han escuchado ustedes. Y los santuarios, en general, por lo menos lo que yo conozco en mi área, las veces que he ido a santuarios, que son muy pocos aquí en Chile, no tienen fines reproductivos, ¿cierto? De hecho, castran o esterilizan a los animales que ingresan en sus santuarios. Así que por lo tanto el examen andrológico con fines reproductivos no, podría ser un examen clínico reproductivo, si es que hay algún tipo de problema de salud, ¿cierto? ¿Ya? Así es que eso es muy importante que lo consideren. La andrología tampoco lo aplicamos en unidades de corte, ¿cierto? En donde compramos animales y estos animales se van a engordar y luego se van a faenar. No tiene sentido. No va a haber reproducción ahí. Y eso es típico caso, por ejemplo, de las engordas de novillo, que son animales castrados, o las engordas de toretes. ¿Ya? Hay personas que crían toretes, que son machos enteros sin castrar, pero que no van a tener tiempo reproductivo, sino que simplemente engordar. ¿Ya? Y existen varios de ese tipo. Así que ahí no se imaginen hacer exámenes andrológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se van a realizar maniobras o metodologías para la reproducción. Así que es muy importante la reseña del precio. Si tiene fines comerciales o no, y además el tipo de animales que ellos están trabajando. ¿Ya? ¿Sí? En el caso de los santuarios se dijo que normalmente los como castran. Eso es como para prevenir conducta agresiva. Exactamente. Sí. Ellos no quieren, los dos que yo he visitado, eso es lo que yo he visitado, puede que existan otros, pero los que yo he visitado, las veces que conversamos con los propietarios de esos lugares, ellos reciben animales por distintas razones y una de las condiciones es que esos animales ingresen a esa unidad y ojalá que vivan el mayor tiempo posible. Pero ellos no persiguen como objetivo reproducir o multiplicar esos animales, sino que el individuo que recibieron, darle todos los cuidados necesarios, cuidarlo, alimento, todo lo que corresponde, pero no les interesa reproducir. Y por lo tanto, todos los que ingresan deben esterilizar. Si son hembritas, esterilizar. No sé, a lo mejor habrá algún santuario por ahí que haga otras cosas, pero en general el concepto que tengo yo es que un santuario no sé si alguno de ustedes conocen un santuario. Creo que son como 4 en Chile, ¿no? Yo conozco 2. Entonces los santuarios, las engordas de toretes o novillos, no van a aplicar esto. ¿Ya? Así que básicamente le van a aplicar estos conceptos en ese tipo de pruebas que realizan reproducción de los animales. ¿Ya? Y también, por supuesto, puede ser que lo estrictamente necesario realizarlo en unidades que venden genética, productos genéticos. Y sí, reproductores vivos, embriones o semen concretos. Ellos sí van a requerir el manejo andrológico de los animales. Así que por lo tanto la reseña del predio es fundamental. Luego viene, probablemente usted relaciona el preseña y el predio también con lo que conocemos en clínica, que son los datos de anamnesis, ¿cierto? ¿Sí?
como tiene la reseña, es caracterizar. En clínica eso se llama anamnesis. ¿Ya? Es una especie de anamnesis pero a nivel predial. Ubicación del predio, propietario, número de hectáreas, corral, infraestructura, bodega, describir el predio. ¿Ya? También la reseña del predio incluye antecedentes históricos, ¿cierto? Que esta persona o el encargado de esa unidad nos cuente cómo le ha ido en las temporadas previas, si ha hecho este tipo de revisiones o no. Casi siempre las personas no le dan importancia a esto. Así que puede ser que sea una novedad para ellos. ¿Ya? Así que bueno, lo primero es reseña del predio, es fundamental. Yo les sugiero que esos datos los vayan ingresando en su computador, armen una carpeta, por ejemplo, para cada cliente, hagan una especie de ficha inicial donde anoten todos los datos. Incluso pueden poner las coordenadas geográficas, el nombre del encargado, mail, página web, oficina comercial de Santiago, todos los datos que les permitan a ustedes identificar. Podrían incluso incluir los datos para llegar, ubicación, número de predios que tiene la empresa, en qué comuna se ubica, todo lo que les permita hacer la reseña del predio. También los datos de la dotación animal, ¿cierto? Cantidad de animales por categoría. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué otros datos que podríamos consultar ahí en la reseña del predio? ¿La infraestructura? Sí. Claro. Ubicación geográfica. Sí. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las proyecciones de realizar este trabajo? ¿Cierto? Lo quieren hacer como una evaluación para saber cómo están, lo quieren incorporar como parte de la metodología de trabajo, etc. Yo les sugiero que cuando accedan a estas revisiones, no se las pidan, normalmente las piden para pagar algún tipo de incendio, hay algún problema. Pero el objetivo es que ustedes realicen una evaluación hidrológica, traten de aportar una solución y lo planteen como por un esquema de trabajo en el largo plazo. O sea, por ejemplo, a partir de esta primera revisión vamos a realizar análisis antes de cada temporada reproductiva, por ejemplo. ¿Ya? Eso que no vayan solamente una vez, sino que lo consideren como una estrategia de trabajo. Y para los que les gusta la parte presupuestaria y económica, que el propietario le digan, incluye un ítem, una línea dentro de su presupuesto anual para hacer este trabajo. ¿Ya? Así que eso es importante. Número 2, ahí dice evaluación general a corral. No sé qué entienden por eso. Correcto. Así que eso significa que ustedes deben realizar una atención efectiva in situ, en directo, en el campo. Tienen que, a lo mejor el punto 1 ustedes pueden averiguar los días antes, ¿cierto? Les pueden mandar una ficha a la persona, un cuestionario, llénenlo, mándeme fotos, mándeme video o algún audio, mándeme antecedentes, qué sé yo, de infraestructura, mándeme algún tipo de análisis, informes previos, cronología. Pero el segundo punto, lo que trata de decir es que requiere que ustedes vayan al predio. Ahí no les sirve el video ni la videollamada. Esto no funciona así. Yo creo que tienen claro ustedes que una videollamada, un Zoom, un videito, es distinto a estar ahí en el lugar, ¿cierto? De hecho, no tiene nada que ver. ¿Ya? Yo les sugiero que si que les cotizan en algún momento un servicio de antrología o revisión, ustedes incluyan, oye, no, perfecto. Yo te atiendo el campo, atiendo tus requerimientos, pero tengo que ir a visitar el campo. Tengo que ir a ver dónde están los animales. A eso se refiere realizar una evaluación general a correr. Por lo tanto,
vehículo, camioneta, bus, lo que sea, ropa de trabajo, algún tipo de equipamiento y van acá. Tienen que ir. Y les sugiero que realicen una evaluación completa. Antecedentes administrativos, encargados y sobre todo, métanse en los potreros, métanse en los corrales, donde están los animales. Ojalá potrero, corral, ¿cierto? Perdón la letra, encierran, no sé, vayan a verlos antes, cuando están los animales ahí en el lugar, y luego los pueden llevar a los sectores de manejo, donde se disponen, por ejemplo, de corrales de encierra, manga, bretes. ¿Ya? Vayan a ver los animales en el lugar donde ellos descansan, comen y duermen. Luego vean cómo se trasladan esos animales y después revísenlo en una manga, por ejemplo, en un brete. Y se dan cuenta que los animales se comportan totalmente distintos en el potrero o en el corral a el lugar donde los vamos a manejar. ¿Ya? Y en esa evaluación, ¿qué aspectos creen ustedes que son importantes de la evaluación? La evaluación a corral. ¿Qué es lo que deberíamos mirar o observar en el corral, en estos animales? La conducta. ¿Cómo La se especie. comporta el animal? ¿Ah? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se el comporta? animal? La especie, cuántos son, cómo se comportan, cómo interactúan entre ellos. ¿Ya? Nombre, la especie, el número y la conducta. Súper importante. ¿Ya? Eso es súper importante. Puede que ustedes visiten un lugar y vean un determinado lote de animales tranquilos, por ejemplo. Puede que vayan a otro lugar y vean animales que están inquietos con conducta reproductiva, por ejemplo. Incluso pueden que vean animales enfermos. Y ahí la cosa se complica un poco. Entonces, es súper importante que evalúen conducta y la condición de salud de los animales. ¿Ya? Caminan, no caminan, comen, no comen, interactúan con el medio, no interactúan con el medio. Hay indicios de alguna enfermedad, etc. Así que la evaluación a corral es muy importante. Recuerden que en algún momento, clase atrás, dijimos que si van a revisar reproductores, deben revisar el 100% de los machos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Que es un intransable. Da lo mismo cuánto sean. Tienen que revisarlos todos. En el caso de las hembras es distinto. ¿Cierto? En el caso de las hembras es distinto. En los machos, la cobertura de esa revisión en corral es 100%. 5, 10, 15, 20, 50, 80, 100 todos da lo mismo. Tienen que revisarlo. Luego, ahí está anotada la historia del animal. Eso es anamnesis, eso es netamente anamnesis. Que atienden los animales, van a ingresar a servicio o ya han estado en servicios previos, cómo les ha ido con esos servicios previos, han montado, han servido hembra, han preñado hembra, etc. No se refiere solamente a la historia clínica, se refiere a la historia, esta es historia reproductiva. Historia reproductiva, el número 3 es historial reproductivo. ¿Ya? Básico. ¿Han encastado o no han encastado? ¿Cuántas hembras ha servido? ¿Y cuáles son los índices de fertilidad que ha generado ese tono? O esos grupos de tono. ¿Ya? Eso es súper importante. Luego van a tener el punto 4, que es la evaluación individual. Y ahí recuerden que siempre son 3 aspectos que consideramos: la evaluación zootécnica o morfológica, raza, tipo, color, ¿ya? Luego la evaluación reproductiva y tercero, la evaluación clínica, en ese orden, ¿ya? Yo les sugiero que siempre la tengan en la mente, ¿ya?
Por ejemplo, la zootécnica siempre la van a tener que usar en todos los animales. Raza, categoría, altura, longitud, eso siempre lo van a tener que hacer. Si la duda es, ¿cuándo adquiere más importancia en la clínica? La clínica, de preferencia, es prioritaria en los animales que ustedes sospechan de alguna enfermedad. Ahí directamente le van a dar más importancia en la clínica, ¿cierto? Pero si el animal tiene un buen historial y se ve aparentemente sano, va a tener más importancia la zootécnica y reproductiva. Sí, a eso se refiere. Por ejemplo, van a un piño donde hay 10 toros y van a encontrar 9 sanos y uno cojo, por ejemplo. En los 9 sanos, lo más importante es la zootécnica y el examen general de genitales, ¿cierto? Por ejemplo. En cambio, en el toro cojo, lo van a ver también eso, pero se van a tener que focalizar en evaluar la cojera. Origen de la cojera, si es aguda o crónica y en el tratamiento. A eso se refiere. Pero siempre la matriz de trabajo es evaluación zootécnica, reproductiva y clínica de los animales. Y ahí está un poquito mezclado. Pero cuando se habla de evaluación de los órganos genitales externos, estamos hablando de la reproducción, ¿cierto? ¿Y qué tipo de órganos genitales externos le vamos a revisar a los animales? Prepucio, saco escrotal y ¿qué más? Y pene, ¿ya? Obviamente hay que hacer una manipulación ahí para extraer el pene. No sé si eso lo han visto en alguna parte por ahí. Por ejemplo, sí. Normalmente se puede hacer un método manual de exposición, de palpación y exposición del pene. Y pueden ser otros métodos también, pero básicamente preferimos el manual. Nosotros cuando hacemos práctica con alumnos, hay una parte que trabajamos con carneros, por ejemplo. Ustedes saben que los carneros para trabajarlos, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? ¿Se le hacían los carneros? ¿No? ¿Cómo se hace la revisión? Se afirman, ya. La pregunta es, ¿cómo se afirma, cierto? ¿Cómo firmamos un carnero para este tipo de revisiones? ¿De pie? Algunos aguantan. Se ¿sí? sienta. Se sienta. Hay que sentarlo. Vale decir, ojalá con la fuerza. Ahí se levantan y se sientan. Y yo me voy con el carnero, entre medio de las piernas lo firmo, le levanto las dos manitos y se afirma con las rodillas. Y en general se quedan bien quietos. Y la revisión se hace por delante y agachado. Uno se tiene que agachar. Y va carnero por carnero haciendo. ¿Ya? En cambio en el toro, ¿cómo se hace? Con el toro de pie. Con el toro de pie. ¿Y por el lado o por detrás? Por el lado. Por ambos. Ya. Y por detrás, sobre todo, para hacer la palpación. Okay. Y en el macho caprino, en los chivatos. También. ¿De pie o sentado? De pie. No intenten sentar. Uno ya tiene bastantes carnerazos aquí en el pecho, fruto de esa tontería. Entonces, es súper importante esta parte aquí. No se alcanza a mencionar eso, pero para hacer la evaluación de genitales externos, que ya sabemos cuáles son las estructuras, el método de sujeción del animal es muy importante y va a depender de la especie, ¿cierto? ¿En un perrito? Si hiciéramos una revisión, ¿cómo lo hacemos? Yo les pregunto a usted para que usted me diga si yo no trabajo. Con el perrito de pie o también así como echadito. Acostado. ¿Un gato? ¿Cómo se hace? No sé, yo les pregunto. Afirmándolo entre 5 personas. Entre muchas personas. Bueno, yo les sugiero que en esa revisión de órganos genitales externos utilicen mucho la mirada, la observación directa y la palpación. Si van a hacer la palpación, tienen que tomar algunos resguardos, ¿cierto? Afirmar bien el animal. E idealmente, ustedes protéjanse con guantes. Y nunca está de más un alcohol gel o algún sanitizante, porque van a revisar. Si es un animal, no es tanto, se agarran el guante y lo botan, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si son varios animales? Tienen que usar guantes y esos guantes entre animal y animal sanitizarse. ¿Sí? Ok.
Esa es la del órgano genital externo, estamos es más o menos entendible. ¿Ya? Y la de los genitales internos, ¿a qué se refiere? La que vi. No. Sí, normalmente los genitales externos, perdón, cuando consideramos genitales externos estamos hablando de epididimo, porque tú lo abordas por inspección, palpación, incluso podría utilizar ecografía, ¿cierto? Es lo que tratamos de usar ecografía. No, pero el epididimo lo vamos a dejar afuera, ¿ya? Todo lo que es agua escrotal y cordón testicular lo dejamos fuera, ¿ya? ¿A qué se refiere órganos genitales internos? Sí, normalmente estamos hablando de las glándulas accesorias, que son próstata, vesículas seminales y las vulvouretrales, dependiendo de la especie, ¿cierto? No todas las- ¿Y cómo las abordamos? Si esa es la pregunta. ¿Inspección? No. ¿Palpación? Sí, se puede. Pero normalmente utilizamos un método accesorio que es con ecografía e imagenología. ¿Se hace? Sí, pero ¿cómo? La que más hacemos es la evaluación de genitales externos. ¿Ya? Esa evaluación de genitales corresponde a la reproductiva. ¿Ya? Antiguamente, o cuando uno pensaba que la andrología se refería solamente a esto, a revisar los genitales. De hecho, lo paso al campo, el productor del campo dice, viene el doctor, listo, nos va a revisar los reproductores y lo único que quiere es en qué momento le toca los. ¿Vale? Para ello, el examen andrológico de toro es que uno le quiere y le toque los testículos. Y no es eso, eso es una parte. ¿No? Así que no se debe confundir. Bueno, realizamos esta revisión por el método que ustedes consideren conveniente. Pregunta el millón: ¿sedamos o no sedamos los animales? ¿Aplicamos un fármaco o no aplicamos un fármaco? Y si es estrictamente necesario, ¿ya? Si el animal es indómito y le está generando mucho riesgo, en realidad mejor, ¿sabes qué? No lo revisen. Traten de no revisarlo. Si es demasiado, si le rompió el brete, se arrancó, si lleva mucho tiempo, traten de no. ¿Ya? Porque le va a salir todo el examen alterado. Incluso pueden correr riesgo ustedes, el animal o la gente. Y la infraestructura, pueden romper. Nos ha pasado. Hemos rompido, dijo el cosa. Infraestructura, y eso es muy malo. Eviten al máximo el uso de tranquilizantes. Tenemos tranquilizantes mayores, ¿cierto? Y tenemos sedantes. Y también tenemos los anestésicos. ¿Ya? Yo les sugiero que eviten la farmacología. Hay casos que es imposible, pero bueno. Y luego el punto 7, yo diría que ese es uno de los aspectos más técnicos del examen, que es la evaluación del semen, que es después se van a quedar en el laboratorio, ¿cierto? Ahí les voy a mostrar una experiencia al respecto. Evaluación seminal, ya lo dijimos el otro día, eso requiere que ustedes tengan habilitado infraestructura, que los animales estén entrenados, la gente también, y puedan colectar las muestras seminales, ¿cierto? Y las muestras seminales se colectan principalmente con qué método. Ya lo dije, pero ¿cómo colecta una muestra seminal en un reproductor? ¿Cuál es el método más utilizado? Máquina artificial. Máquina artificial, ¿ya? Con monta falsa. ¿Sí? Eso. La muestra tiene que estar apta, esa parte ya la conversamos y no lo voy a repetir. Es súper importante. El objetivo general de la evaluación seminal es estimar la fertilidad potencial que tenga ese reproductor. ¿Ya? Y se conoce como espermiograma. Bueno, el punto 8 no lo hemos conversado mucho, pero yo lo considero el más importante, el punto 8 y el 9, en realidad el 8 y el 9. ¿Por qué? Porque en el fondo es la prueba de fuego. ¿Ya? Hay varios métodos para hacerlo, pero corresponde principalmente a verificar en el mismo lugar, en el mismo potrero, en la misma encierra, en el mismo corral, cómo se comportan esos machos, su conducta reproductiva, la búsqueda de hembra,
el apetito sexual o líbido y su capacidad de monta, es decir, cómo se reproducen, ¿ya? Básicamente. En términos concretos, eso lo conocemos como la capacidad de servicio de los toros, capacidad de servicio. ¿Ya? Y estas pruebas son in situ. Claro, uno puede tener algunos indicios, le puede preguntar al propietario, uy, ¿cómo has visto estos animales? ¿Montan o no montan? ¿Buscan o no buscan la hembra? ¿Desarrollan la monta efectiva o no? ¿O quedan ahí a medias? Yo creo que el otro día le dije por ahí cómo se conoce, cuando o sea, cómo sabe uno si el toro o el macho ha realizado monta efectiva, ¿cierto? ¿Cómo le dicen en el campo? Con el golpe riñón, ¿se acuerdan que hablamos? Ya. Ese es el término a nivel de campo. Montó y empujó. ¿Ya? Así que estos dos puntos son fundamentales. El toro tiene que montar. Tiene que consumarse la conducta reproductiva. ¿Ya? Puede hacer un excelente campo con una evaluación general perfecta, un espermiograma perfecto, pero si el toro no monta o el reproductor no monta, y si no busca hembra, si no accede a la hembra, ¿ya? Eso se refiere. Bien, así que estos dos después los vamos a desarrollar y vamos a ver los métodos cómo se evalúan, ¿ya? El punto 10, aquí está un poco disperso, tampoco lo se entiende muy bien, o al revés, está muy focalizado. Sí, anótenlo ahí, el punto 10 como verificación de la condición de salud de los animales. Eso es lo que estamos verificando. ¿Ya? Más que, ahí está puesto como tricomonía. Ahí está, lo que se plantea ahí es la salud animal como un requisito, en que estos animales estén libres de las enfermedades infectocontagiosas que tienen importancia reproductiva y sobre todo de las enfermedades venéreas, las de transmisión sexual. Si quieren, les repetimos cuáles son las enfermedades que el toro puede estar implicado y cuáles son importantes en nuestro país. No los voy a marear con las que existen en otros países, vamos a marear las que a nosotros nos interesa chicar acá en Chile. Las dos venéreas, sí, están anotadas ahí, pero estas otras son las que me interesan, otras enfermedades. A ver si se acuerdan. Para tuberculosis. No está relacionada directamente con la reproducción, pero sí es importante porque es una enfermedad infectocontagiosa y altamente prevalente. ¿Ya? Vamos a dar, ¿lo notamos acá abajo? Para tuberculosis bovina. Bien, ese es bueno. Brucelosis. Sí, está por acá arriba. Leptospirosis. Tuberculosis. Tuberculosis. Micobacteria. ¿Ya? Diarrea viral bovina. Ok. Anotemos las virales. Leucosis. Ajá. Neosporiosis. Me queda el espacio ahí. Bueno, estos son los mensajes varios de los mensajes que yo les quiero transmitir en este ramo. ¿Habrá alguna otra más? En las venéreas ya las hablamos, ¿cierto? Las venéreas. Pero hablamos de otra más. Para evaluar la condición de salud de los animales. Papiloma. Se lo noto. ¿Anotamos acá? En realidad van aquí. Complejo viral, ¿cierto? Pero hay otras por ahí que me interesa que la identifiquemos también, que es necesario verificarla en la andrología bovina. Que son altamente prevalentes. Todos los animales están en riesgo. Y siempre para el propietario son los más importantes. Cuando tú le preguntas al propietario, ¿usted se preocupa de la salud de sus animales están sanos? Y lo primero que te responde el tipo es un aspecto.
que para él es fundamental. Mis animales están sanos, ¿por qué? Mórdete. Yo apliqué antiparasitarios, las enfermedades parasitarias. Para la mayoría de los agricultores, de los ganaderos, sus animales están sanos, él discrimina si están sanos o enfermos, si es que tienen o no tienen parásitos. Esa es la verdad. ¿Ya? Y tú le preguntas, ¿usted se preocupa, invierte en salud animal, hace algo, aplica algún producto para mantener la salud animal? Sí, doctor, si los tengo todos desparasitados. Eso es lo que te dicen ellos. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? O sea, esa es una parte del sistema. Ya. Pero los reproductores deben estar libres de enfermedades clínicas parasitarias. ¿Se recuerdan unas 2 o 3 enfermedades parasitarias que son importantes? Partamos por las que son zoonóticas, ¿cierto? Y que afectan a los animales. Y que sería muy feo que las tuviera un reproductor, sería horrible, ¿no? ¿Fasciola? Ya. Sí. La de la mosca de los establos. Ese es súper importante. Yo diría que uno de los más importantes, porque además coincide en la época estacional en que hacemos el encastre. Y me estoy acordando de toros algún negro, que es terrible la muerte. Que es la Hematobius irritans, que es la mosca de los cuernos. ¿Ya? Las moscas. La voy a poner acá. ¿Por qué? Porque son de temporada. Justo cuando tenemos que encastar los reproductores con las hembras, es cuando, si yo no tengo los resguardos, hay más moscas. ¿Y qué es lo que le provoca a la mosca de los cuernos o mosca del lomo a los animales? ¿Cuál es el principal problema? Mira, yo voy a decir algo para mí. Si me mete una mosca a mi camioneta cuando ando manejando y me empiezo a poner medio. Y le agarro, me estaciono al lado y trato de sacar con bomba la mosca de la camioneta. A mí me estresa. Una mosca en la camioneta. Imagínate un toro que puede tener miles y una mosca súper complicada porque no aguanta mucho fuera del animal, tiene que estar en el animal y lo pica, lo molesta. Entonces, ver un grupo de toros con invasión por hematobius en temporada, el toro, ¿de qué se va a preocupar? De mover la cola, de rascarse, etc. Así que por lo tanto el consumo de alimentos y el potencial dentóreo está reducido, ¿ya? Así que la mosca fuera. ¿Cómo se controla esa mosca? En el animal. Es súper fácil la respuesta, Insecticida. que se llama mosquicida. Así es así. La mosca de los cuernos en los animales se controla con productos mosquicidas específicos para la mosca de los cuernos. Esa es la respuesta correcta. Y la mayoría son purón, la lata de los purón que dura poco. Pones la rayita encima, tienes un animal, te dura poco, ¿ya? Pero la mosca se va. La otra opción es utilizar aretes con insecticida, con diacinón, arete, que tú aplicas el arete, la temperatura corporal genera una nube y espanta o ahuyenta las moscas. ¿Ya? Y hay algunos antiparasitarios inyectables que también tienen efecto sobre la mosca. No están diseñados para eso, pero sí tienen efecto sobre la mosca. En el fondo, control de la mosca es con un producto mosquicida. ¿Ya? Listo. ¿Nombre? El dicho, ¿no? Ese. Sí. Profe, la otra mosca, la de los establos, igual afecta ovinos. Sí. Hay 4 tipos de mosca. La peor para nosotros es la famosa mosca de los cuernos. Que es una mosca chica que tiene las alas hacia arriba, siempre está sobre el lomo de los animales y genera mucho intranquilidad. Se van a acordar de la talla de la camioneta que yo les conté. Pero imagínense un toro que tiene miles de moscas por ambos lados y encima la mosca. Eso es muy fácil de diagnosticar. Tú ingresas a un corral, por eso tienes que ir al corral. Y si observas que los animales están inquietos, se rasquetean, mueven la cola, prioridad ahí, mosquicida. Prioridad mosquicida. ¿O no?
Sí, el toro tiene que estar aquí. Ya. ¿Qué otros parasitismos? ¿Ectoparásitos estamos hablando? ¿Parásitos hepáticos? ¿Qué otros no? Los gastrointestinales o pulmonares. No los voy a latear con cuáles son porque ustedes se lo saben, ¿ya? ¿No? Sí. Debería ser eso. ¿Ya? Los demás. Gastrointestinales pulmonares. ¿Qué otro tipo de estamos pensando que ustedes van a ser excelentes veterinarios, por eso estoy tomando tiempo en esta parte. ¿Qué otro tipo de patologías pudiesen afectar la salud animal y comprometer la evolución andrológica? ¿Alguna lesión física? ¿Una Sí, cojera? sí, correcto. Sí, en general todo tipo de metabólica, característica, bien, está perfecto. Aquí no estamos yendo a las que son provocadas principalmente por algún agente patógeno específico. ¿Ya? Tiene razón. Ahí podemos estar todo el día si quiere con enfermedades de medicina interna, enfermedades de ese tipo, ¿ya? Pero carenciales, por exceso, metabólico. Yo voy a agregar una acá, que es súper importante, y si no olvidamos, y es frecuente verla, y a veces la tenemos aquí encima, pasamos por encima del animal y no la consideramos. ¿Ya? Perdón. Las sarnas. Eso que escuché. Cuando uno le dice a los agricultores, bueno, sí, hacen lo mismo. ¿Y saben que uno le está pegando en los cachos? Pegar en los cachos significa que le estoy dando en el punto, que él sabe que existe. La sarna, hay varios tipos de sarna. Ver un toro con sarna, yo no sé qué significa. Bueno, ver cualquier animal con sarna ya es feo, ¿cierto? Está más sarnoso ya. Pero además ver un reproductor con sarna es como... ¿Cómo decirlo? Se ve mal, ¿cierto? Se ve muy mal. O sea, el reproductor está con sarna. El reproductor debiese ser el animal más... Pero el reproductor está con sarna. ¿Cómo determinamos que hay sarna? O la presencia Por de... sarnoso. Visual, es visual, principalmente es visual. Genera lesiones dérmicas. Sí, estoy repitiendo lo que ustedes saben. Hay depilación. ¿Sí? ¿Sí? En los casos más crónicos, ¿se acuerdan lo que es la sarna? ¿Cuál es la gente que no? No. Qué bueno que me dijo eso porque una de las ¿La sarna quién la provoca? No entiendo. Acá. Un ácaro. Un ácaro que trepa, invade, resta, no sé, en las distintas capas de la piel. Así que imagínense lo que significa eso. ¿Vas a enseñar así con la uña? O imagínense lo que significa tener un parásito entre medio de la piel. ¿Qué genera eso? Picazón. Ya. ¿Cómo se llama en veterinaria la picazón? Prurito, se llama prurito. El animal está inquieto. ¿Qué es lo que hace el animal con prurito? En la fase aguda. Se intenta rascar y se rasca. Incluso se puede generar lesiones. Y van a ver el toro, perdona, rascándose. Y dice, ¿qué le pasa a este toro? Lo vas a ver y está con prurito. Por la acción de un ácaro, que es un ectoparásito. Tratamiento base reproductor. Ya, sí, es súper fácil. No le estoy pidiendo la molécula ni la dosis. Más o menos. Es un antiparasitario que se llama acaricida contra los ácaros, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, todo el mundo los conoce como los antisárnicos. Mira qué sencillo. Súper antisárnico porque es sárnico. Ivermectina. Puede ser ivermectina o algún otro producto. Nosotros preferimos productos que sean altamente efectivos, ojalá inyectables, y que además tengan un largo periodo de duración del efecto. Así que, ojo con la sarna, ¿ya? Son altamente frecuentes. Sarna, ubicaciones: cabeza, ojo, alrededor de la boca, bien feo, base de la cola.
¿ya? Ese es horrible. ¿Ya? No es muy técnico el palabra. Imagínense, vean el concepto. Reproductor con sarna. ¿Ya? Y ese reproductor va a cubrir o va a servir ¿cuántas hembras algunas? Muchas hembras. Y además va a interactuar con otros toros. Me va a contaminar el corral. Entonces, la sarna es transmisible. Y hay algunos tipos de sarna que además son zoonóticos. ¿Sí? Está. Piensen tranquilo porque el diagnóstico y el tratamiento es fácil. Se anda muy perdido y no saben no saben qué tipo de. Hay una lesión cutánea, pero no saben el patógeno. ¿Saben lo que pueden hacer ahí? Para discriminar qué patógeno hay. Un análisis. Extraen una muestra de la dermis, de piel, la zona sana y la que está. O sea, la zona afectada y la zona alrededor, y le envían a un laboratorio o ustedes mismos hacen el diagnóstico. Ya. Ahora me quedo la que usted. Hongos, ya. ¿Y cómo se llaman los hongos a nivel de campo? ¿Cómo los conocen? Los hongos son los patógenos, ¿cierto? ¿Y qué provocan en el animal? ¿Qué tipo de patologías provocan? ¿Cómo se conoce? Los hongos provocan micosis, así es así. Y las que nos interesan, en este caso, son las más frecuentes, que son las micosis cutáneas, ¿cierto? Las cutáneas. También pueden ser podales, ¿ya? Pero digamos las que se ven externamente. Y las micosis, o dermatomicosis. En el campo se les conoce, acá le voy a poner, estamos en la universidad, ¿cierto? Sí, ahora vamos a poner tal. Micosis. Pero a nivel de campo se conocen como, bueno, en la casa también las conocen más. ¿Cómo se conoce? ¿Las micosis? Se conocen como tiñas. La tiña. ¿No lo escuchamos antes? Ya. Y más poco acicultor. Yo les digo estas cosas, ¿saben por qué? Porque después estoy seguro que más de algunos andarán en campo y le van a decir esto y no van a entender ni una cuestión. Pero la persona ya te va a estar dando el diagnóstico. ¿Ya? En el campo las conocen como, empeine. ¿No has escuchado eso? ¿Empeine? ¿Tiña o empeine? Bueno, normalmente el encargado de los animales sabe lo que tiene. Y tú llegas al campo, vas al corral. Esto no lo hiciste por video animal. Vas al corral. Doctor, no, si lo que pasa, lo llamó el dueño, pero en realidad lo que tiene los toros empeine. Y uno que ahí dice, ¿qué empeine? Tiña. ¿Qué producto aplicó? Un antimicótico. Eso. Y se ponen a buscar qué antimicótico, van al Mademeco o llaman al tipo de la farmacia. ¿Qué antimicótico de aplicación tiene? Y ahí te lo pagan. Así que ahí tienen, y no lo voy a latear más porque si no le voy a hacer la tasa de patología. Pero digamos, están las enfermedades infectocontagiosas bajo control oficial, que ya se las conocen. Están las virales, las parasitarias, neusporosis, parasitismo gastrointestinales, pulmonares y hepáticos, los ectoparásitos, que se llaman sarnas, y las micosis. Sí, ya se lo olvidó. Esos son, es un detalle de lo que está puesto acá. Y me tomo el tiempo de presentárselos porque ustedes son los veterinarios. ¿Ya? Ustedes van a tener que discriminar si estos animales tienen o no estas patologías. ¿Ya? De esas patologías, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cuáles creen que son las más frecuentes? ¿A dónde me quedé? Acá. Muy bien. Siempre. ¿Qué otras más? Esa es importante. Esta es súper importante. Súper importante. Y esto. Por ahí no hay. Y en la época estacional, mosquita. Estoy hablando de no la mosca común y corriente, estoy hablando de la mosca que afecta, como les digo, tiene un tropismo exagerado por los machos, porque secretan progesterona y sobre todo en la época que van a cantar. Adultos, voy a hacer algo súper feo.
Totalmente. El profe dijo que ¿quieres una receta? ¿Se me acordás de la talla? Pero van a hacer la CCC. Sí. La boca rosita. ¿No entendió? La mosca. Remarqué. Les mostré ahí como 12, 15 patologías que son bien frecuentes de ver en la práctica. Eso no es de libro, eso es de práctica. Y remarqué las más importantes. Y una de las que más nos interesa es los reproductores sobre la época estacional. Son los parásitos externos, dentro de los cuales está la mosca que se llama Haematopia irritans, así se llama. El diagnóstico es súper fácil, pero le estoy dando las condiciones en las cuales esa mosca abunda. Y dije que... Así se lo voy a repetir. Principalmente, y esto es técnico, súper técnico, ¿no? ¿Cuál es el tropismo? Machos. Adultos. Macho adulto. De capa negra. Ya, dale. Ahí se la dejo. Sí, y lamentablemente así, ustedes se ríen, pero en los blancos, en los rojos, en los overos, menos. Siempre se va a los, repito, macho, adulto, los toros más que los toreros, y vaca. Pero termine la oración, pues. Ya. De verdad, en serio. Después cuando salgan por ahí de terreno se van a acordar y el profe tenía razón. Ya iban a estar dándole el tratamiento a los machos adultos, los angus negros, o los criollos negros. Sí, ya. Así que eso, repitamos. Parasitismo, virales, lepto, mosca. ¿Estamos bien? Ya, entonces resumiendo. Si lo tuviera que apretar, apurar un poquito, resumen de esto. Ir al corral, sí o sí. Están sonados, tienen que ir al corral. Ojalá con datos previos, ¿cierto? Pero van a tener que ir al corral. Otra conclusión. Tienen que revisar el 100% de los animales. Esa es la segunda conclusión. Van al corral, los miran, ven comportamiento, tienen que revisar todos los reproductores. Tercera conclusión. Idealmente, realizar un examen sanitario lo más completo posible, dirigiéndose a esta enfermedad, eso es lo más importante. Y la cuarta conclusión, ojalá realicen algún testeo de calidad seminal, idealmente. Y lo que no se van a poder saltar nunca es evaluar cómo se comportan los toros al momento del campo. ¿Ya? Y eso tienen que hacerlo ustedes. Ahí sí. ¿Son esos cuatro? Ya. Ya, aquí vamos a poner un poquito, aquí vamos un poco más latero porque vamos a abordarlo desde el punto de vista de los... ¿Se acuerdan que la fertilidad en general está comprometida por muchas causas, que nosotros denominamos causas de subfertilidad o de infertilidad? ¿Sí? Y una de las principales que le llama la atención al propietario, de hecho también tú le preguntas cómo le va con la reproducción con los animales y la respuesta casi siempre es la misma. No te dice saqué un 97% de preñez, normalmente te dice no tuve aborto el año pasado. Y los abortos es un indicador a nivel de propietarios que dice si son fértiles o no. Nosotros sabemos que eso es una parte. ¿Ya? Pero bueno, vamos a utilizar la casuística de abortos como un indicador de fertilidad en los machos. ¿Ya? Pero el macho no es el que aborta. Pero sí está implicado en los procesos de aborto. ¿Ya? Sí.
No aborta, pero está implicado. ¿De qué forma? Bueno, en los casos, las causas de aborto pueden ser normalmente no infecciosas o infecciosas. Dentro de las no infecciosas, la principal corresponde a la de origen nutricional. También tienen efectos de estrés. Y miren el que aparece acá. Esta diapo no es mía. Aparece la causa terapéutica. ¿Cómo lo entendemos eso? Lo entendemos buscando errores humanos. ¿Ya? El error puede ser: anoté mal el número del animal, se me movió el animal y pinché otro, o no hice ninguno en el anterior y solamente pinché. ¿Ocurre? Sí. Sí. ¿Cuánto? Ojalá no. Más de lo que... Eso debería ser cero, ¿cierto? A pesar de que dicen errar es humano. Pero en este caso, el errar es humano se transforma en un aborto, Pérdida económica. pero una pérdida económica. Entonces, ojo, nadie está libre, si es verdad, pero ojalá que hagan todo lo posible. Bueno, de las nutricionales hay varias. Las nutricionales son más importantes en los pequeños rumiantes. Y la más frecuente en nuestro medio es el hambre, el ayuno. O cuando estamos entregando una ración que es muy fibrosa, pero poco energética. ¿Y qué es lo que van a ver en la oveja y en la cabra? Incluso pueden estar gordas. No tiene acceso a alimentos de buena calidad, a granos o a concentrado energético. ¿Y qué es lo que hace? Se protege. Se protege entre comillas. Y aguanta. ¿Ya? En la hipoglicemia, el factor se llama hipoglicemia. Hipoglicemia permanente por ayuno, por hambre, activa el mecanismo de la luteólisis y aborto. ¿Ya? Es bastante frecuente cuando se produce en ayuno, o ayuno se refiere que están pasando hambre, y justo en el periodo de gestación segundo y tercer tercio. ¿Ya? En el caso de la vaca esto no ocurre. ¿Cómo, profe? No, en la vaca no ocurre. La vaca puede estar en muy baja condición corporal y te dicen tipo, oiga doctor, esta vaca está como arpa pero sigue preñada. Las vacas no abortan por estrés nutricional, por hipoglicemia, no abortan. De hecho se va a morir antes de abortar. A diferencia de la oveja y la cabra, que puede estar en buena condición, yo no le di comida, ayunó, aborto. ¿Ya? Eso no se le olvida nunca. Otros son las plantas, hay algunas plantas venenosas, plantas tóxicas que inducen aborto también, así que ojo con eso. Bueno, en todas esas causas, en realidad el macho no está implicado, ¿cierto? ¿Dónde está implicado el macho? Causa infecciosa. Normalmente en las causas infecciosas. Ahí está, por ahí el macho, ¿ya? Este escaló, no me voy a meter más acá, pero en general los machos están implicados en las causas infecciosas de aborto. Y ahí sí vamos a tener un poquito más. Ahí está lo que dijeron ustedes, ¿cierto? Las enfermedades virales. Si el macho es portador y cursa con fase activa con esta enfermedad, puede infectar una hembra, y esa hembra, si está gestante, podría abortar. ¿Ya? Se refiere, el macho está en fase activa, es diseminador, y la hembra está susceptible, no se ha infectado nunca al patógeno, se infecta, y el cuadro clínico puede incluir presentación de aborto. Tienen ahí el herpes virus, el diarrea viral y los parainfluenza. De las causas, de otras causas tienen ahí Brucella abortus, que lamentablemente todavía en Chile es prevalente, muy bajo nivel, pero todavía hay. Clamidia, aquí está la otra que me interesa a mí, leptospira. Las más habituales son las que están incluidas en la vacuna pentavalente, los 5 celulares, pero también está la leptospira argioarjopovis, que son las emergentes en nuestro país. Tiene una alta notificación. ¿Ya? Afortunadamente para estas enfermedades hay métodos de control de vectores y también vacunación. Protozoarios, ahí están puestos. Esta última, si están con la diapo ahí, rayenlas porque no las tenemos en el país. ¿Ya? Anaplasma, filoplasma y babesia. Eso no las tenemos acá. Ojalá que nunca las tengamos. ¿Cuáles son las presentes acá? Las virales, Brucella, leptospira. ¿Ya? Así que el macho cumple un rol
en ser portador de estas enfermedades y diseminarlas hacia las hembras susceptibles. ¿Cómo evitamos que las hembras se nos contaminen, se nos infecten? En primer lugar, utilizando toros sanos, negativos a esta enfermedad. Y en segundo lugar, utilizando vacunaciones preventivas. ¿Ya? Vacunaciones preventivas. Por ejemplo, estas vacunas virales y la leptospira están incluidas en algunos productos comerciales. Creo que esto no lo hemos hablado, lo vamos a decir acá. Para que sea una clase un poco más, ¿cómo se dice? Más práctica. Normalmente utilizamos vacunas tipo cóctel, que traen varios. Te voy a dar una. Cattle Master Gold más L5. Es raro el nombre, ¿no? Cattle Master Gold más L5. ¿Qué significa? Si ustedes buscan, ahí, esa vacuna es de un laboratorio bien reconocido y trae todo, o prácticamente todas las enfermedades más importantes, incluso la leptospira 5. O sea, la 5,0. A esta vacuna ustedes la podrían asociar con el uso de una vacuna especial que trae leptospira arjopovis, que no está en esta vacuna, tendrían que agregarla. ¿Ya? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Si quieren, les doy el programa que recomendamos. Primo vacunación cuando son terneras o terneros. Luego un booster, que puede ser entre 1 y 3 meses después de la primera aplicación. Y luego lo vamos aplicando en los reproductores adultos. Antes del encarte, 2 dosis. Y después del primer encarte en adelante, mantención con la vacuna. Tiene muy buena respuesta. Te reduce los problemas clínicos y te reduce los niveles de infección. ¿Ya? Así que ahí tienen un mecanismo. Repito. Entonces, primero, hacer testeo de los animales que estén negativos a esta enfermedad. Eso ustedes toman las muestras, colectan las muestras también en un laboratorio. Ojalá que tengan los resultados negativos. Y para prevenir las infecciones usan vacunas como por ejemplo esta. Insisto, doble vacunación antes del primer encarte y después vacunaciones semestrales o anuales en forma permanente. Ese es un buen esquema. Esas vacunas siempre están pensadas para animales sanos. ¿Ya? Ya. Esta está ahí, la vamos a conversar. Aquí está. Esto le gusta mucho a los ganaderos, que uno sea como bien diético. Esto está pensado en bovinos, en vacas. Y acá tenemos todo el periodo de gestación dividido en 3/3. Y esto es muy tradicional, ¿eh? El veterinario antiguo todavía hay algunos por ahí que hacen ejercicio y utilizan esta ya para el trabajo de campo. Y es muy habitual que diga, o el ganadero diga, si me abortó, por ejemplo, en el último trimestre, no, eso es brucela. O no, ¿sabe qué? Último trimestre, no, eso es leptospira. O si me abortó al principio, podría ser tricomoniasis, ¿cierto? Bueno, yo lo que les quiero decir que, bueno, existen numerosos patógenos que pueden provocar aborto. Se tiende a usar este concepto para poder identificar qué patógenos están actuando en determinado momento de la gestación. Pero esto es bastante general, porque puede ser que una leptospira te provoque aborto en segundo tercio. No descarta que cambien los tiempos acá. ¿Es una primera idea? Sí, pero yo les sugiero que siempre, si ustedes tienen la posibilidad de hacer diagnóstico de aborto, pregunten cuántos animales son afectados, en qué momento se produjeron los abortos y hagan un análisis de 2 variables. Sí o sí. ¿Qué es lo que hago o que recomiendo yo? Hacerlo práctico. Porque supongamos que tienen al parir en la temporada 500 hembras y van a tener un goteo de aborto. Es casi imposible que estén yendo a ver cada vaca para ver si pueden tomar muestras. Yo les sugiero que comience la temporada reproductiva
Y estos análisis, si quieren verificar el patógeno, vayan acumulando las muestras de las vacas abortadas durante la temporada, las congelan, toman la muestra de sangre, congelan el suero, anotan el número de la vaca y la fecha que abortó, y al final de un periodo, por ejemplo, pueden recolectar la muestra en forma mensual, bimensual, o al final de la temporada, juntan todo ese pool de muestras y lo envían al laboratorio. Y ahí van a tener los resultados, con eso van a poder tomar determinaciones de aplicar o no aplicar vacunas o realizar o no un manejo. Ahora, si el asunto es demasiado grave y tienen concentrado en poco tiempo muchos abortos, bueno, van a tener que ir en el mundo. Ya. Y les sugiero que chequeen todas estas enfermedades, neumonía, brucela, y la filaria. Ya. El valor de esos análisis bordea los 18 o 20 mil pesos por animal. El tubo vale 200 pesos, 300 pesos, la aguja vale 300 pesos. Lo más caro es el servicio de muestreo, que lo hace un profesional, pero el análisis son económicos. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Se lo estudian, pero solamente como referencia. ¿Ya? Solamente como referencia. Bien, entonces, acuérdense, esto es un resumen, importancia de las características zootécnicas del animal que están revisando, de todo el sistema de órganos reproductores, el comportamiento sexual, ¿sí? Eso se llama capacidad de servicio. El examen seminal, que es el periodograma, el potencial del tore, o sea, el uso que podríamos darle a esos animales para un lote de hembra. Y todo esto ustedes lo llevan a un informe final, tienen que hacer un informe para ir al campo, ¿cierto? Van a hacer la evaluación, van a dar recomendaciones, pero la idea es que aparte de las indicaciones in situ, verbales, ustedes de todas maneras generen un reporte. Lo más probable es que ustedes deban atender dos aspectos fundamentales. En primer lugar, cantidad de reproductores evaluados y su condición luego del examen como resultado. Pueden estar cero falta y ustedes en ese caso debiesen destinar una parte del informe a indicar, por ejemplo, revisé 10 toros, la evaluación que yo hice determinó que son sanos, además tienen una alta capacidad de servicio, por lo tanto los puedo utilizar para tantas vacas durante tanto tiempo. A eso se refiere lo que es un entrega de informe final con el potencial del toro. O puede ser que algunos de esos animales ustedes determinen, por ejemplo, que están con problemas sanitarios, por ejemplo, y ahí en el informe le dicen anotar si están con problemas sanitarios, ¿qué le dicen anotar en el informe? Si revisan 10 toros y hay unos 2 de toros que están con problemas sanitarios, ¿qué debiesen anotar en el informe? ¿Se usan o no se usan? No se usan. Incluso si tú determinas que en la revisión tienen un problema crónico esos animales y no tienen posibilidades o no tienen un buen pronóstico, esos animales tú deberías anotarlos como animales de descarte. Vas a tener 3 tipos de animales: animales aptos, animales no aptos pero para tratamiento y animales no aptos para descarte. ¿Lo anotamos? ¿Sí? Eso deberías anotarlo en un informe. Puedes tener animales aptos para entore o encarte, animales no aptos, algunos de ellos van a ir a tratamiento y otros van a ir a una última derivación es la siguiente: indicar la compra de animales si es que es necesario. ¿Ya? Supongamos que tú revisaste 10 animales, te quedaron 5 para descartar y con esos 5 no alcanza. ¿Qué es lo que debe hacer? Incorporar otros animales. Esto es súper importante anotarlo acá en el informe. ¿Ya? Resultados de la evaluación más las recomendaciones. ¿Qué les parece ese animal? Está bonito, ¿cierto?
utilizar el método de esta foto para saber si ese animal es apto o no es apto. Ya. Primero la revisión zootécnica. Es un bovino, macho, entero. ¿La tenemos bien? Raza. Aquí lo complicamos. Aquí empezamos a. Digamos, también. Él dice que es Hereford. Yo digo que es respuesta correcta parcialmente. ¿Hay algo de Hereford? Sí. Con cabeza blanca, el pecho. ¿Ya? ¿Hay algo de Hereford? Sí. Capa roja, perfecto. Las patitas andan con calcetines. Blanco, perfecto. Hay Hereford, sí. Además tiene marcado el. Pero no hay. ¿El Hereford tiene. ¿Tiene jorobado? No. ¿Qué pasó aquí? Esta es una raza sintética pero hay. Hay cebuino con taurus. Probablemente aquí tengamos un ejemplar de la raza Braford, que es Brahman, que es cebuino, con Hereford, que es una raza sintética muy utilizada actualmente. Ya, digámonos que es un Braford. Braford es de genética cebuina Brahman más Hereford. ¿Ya? Se introduce Hereford sobre grupos de hembra cebuina para mejorar la actitud carnicera. ¿Ya? Ahí está la parte zootécnica. Aspecto general. ¿Cómo se ve? ¿Está sano o está enfermo? Está sano, ¿por qué? Bueno, el pelaje, espectacular, miren el pelaje, brillante, corto, los rojos rojos, los blancos blancos. No tiene ningún tipo de secreción, está totalmente despejado. Buenos aplomos, está bien parado, ¿cierto? Condición corporal moderada, baja, regular, alta, muy alta. Es una condición corporal alta. Fíjate que la punta de la cadera está totalmente redondeada. Hay un relleno completo, está incluso hacia arriba, ¿cierto? Lo que no me gusta mucho de este toro a mí es que no tiene mucho desarrollo en la pierna. No es un toro. No es muy. ¿Ah? No me gusta mucho eso. Pero un buen lomo. Falta un poquito de piel. Ya. Esa es la zootécnica, ¿cierto? La reproductiva. ¿Qué le llama la atención de la revisión de genitales externos? A ver. Tiene como una protuberancia. ¿El testículo? No. ¿De qué estamos hablando? ¿De escroto? ¿Testículo qué le parece la masa escrotal? Está. Pero a mí tampoco me deja muy insatisfecho. A uno le gustaría que fuera esférico y de mayor tamaño. Pero, ¿y qué pasa con el prepucio, con el saco prepucial? Es prominente, ¿cierto? Sí. Pero es característico de la genética cebuina. ¿Ya? Es un toro joven. A usted le llama la atención esa protuberancia, ¿cierto? A mí también me llama la atención. ¿Ya? Habría que revisar. ¿Ya? Pero habría que revisar. Ya, y aspectos clínicos ya lo dijimos, no sé. Es un toro. Aquí hay varios detalles. Fíjate que tiene este dispositivo en la cabeza, en la cara. ¿Cómo se llama esa soga? Jáquima. Perfecto. Y además de la jáquima, en su nariz, en su ñata, tiene otro dispositivo. Acá. Eso es un anillo nasal. Entonces este animal es manejado con dos métodos de sujeción: anillo nasal y jáquima. El típico torete pistero. ¿A qué se refiere pistero? Que dentro del total de toros que había en el rebaño, algunos de esos toros son más dóciles y es de interés mostrarlos en una pista para jurar, y el animal se prepara, se le aplica champú, desenredante, uñita, rasqueteo, y también se prepara para poder pasearlo en una pista. ¿Ya? Así que... ¿Lo marcaron? Voy a eso. Tiene dos tipos de marca, al menos. Una, ¿cuál marca le llama la atención? La C. Esta C. ¿Y no le llama la atención esa que está acá arriba?
Tiene dos marcas, que son marcas a fuego. A fuego, bueno. Pero no se supone que eso ya no se hace. O sea, aquí le presento un caso. Y no debería. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí. Porque uno dice no debería o no tendría, pero a nivel de campo, ya. La recomendación actual es aún no utilizar ese tipo de marcaje. Ya, eso sí. Pero todavía hay gente que lo hace. Y lo va a seguir haciendo, que es lo peor. La idea es que ustedes recomienden no utilizar ese método, ¿cierto? Que utilicen un método más armonioso, más, por ejemplo, aretes, polos intrarruminales, collarines y otros. Por último, si quieren lo pintan. El tema con la pintura es que se va a hacer. Y además tiene otro sistema de marcaje que señala el propietario. No sé si lo alcanzan a ver dónde está. Fíjense en la oreja. ¿Qué pasó con la oreja? Están cortadas, están recortadas. Estas son marcas especiales que se utilizan y son muescas. Que es un sistema de marcaje que significa comprar una máquina, que es una tenaza que corta acá. Eso es lo... ¿Y eso no duele? Claro que duele. Duele poco, porque se hace en un animal pequeño. Tú le puedes incluso aplicar un anestésico si quieres, un antiinflamatorio. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás recortando la oreja. Eso también hoy día está muy discutido y tampoco se recomienda. Pero todavía hay muchos criadores, y son criadores de alto desempeño, que todavía lo utilizan. ¿Pero por qué? Para identificar la propiedad del animal. ¿Ya? Entonces, la recomendación, cuando ustedes estén por ahí, que se utilicen métodos más actualizados para identificar animales. ¿Ya? Entonces, esos son detalles importantes que ustedes pueden tener. Miren. Estamos viendo ahora, ¿no? 2 minutos ya. Bueno, disculpen lo borrosa la imagen, ustedes también pueden hacer determinaciones en el andrológico, pueden hacer determinaciones, pesajes por ejemplo, o mediciones. Ya, acá en la lámina anterior están realizándose mediciones de, por ejemplo, los músculos redondos de la pierna, del ancho de tórax, ¿ya? Siempre queremos, o de la longitud del lomo, ¿ya? Lomos largos y anchos, piernas bastante abultadas, eso lo pueden hacer, ¿eh? ¿Cómo se hace? Con winch. Y lo anotan, ¿ya? También está esta otra medición. ¿Qué es lo que está haciendo ese techo ahí? ¿Está midiendo longitud? No está midiendo longitud. O sea, está midiendo longitud, pero para otra cosa. Él está midiendo perímetro torácico. El otro es una medición de arriba abajo, o de delante atrás. Pero en esta está midiendo contorno o perímetro torácico con una wincha isométrica para estimar el peso de ese. El otro eran las alturas y los largos o anchos, y en estos son para el pesaje. ¿Cuánto podría pesar un toro como ese? Que también es un seguro. Incluso hasta más de 1 tonelada podrían pesar. Hay toros que pesan más de 1 tonelada. Bastante más de 1 tonelada. ¿Y no tienen problemas de salud? Tipo, asociados con la obesidad. Es que hay razas grandes, ¿ya? Pero nosotros no es que estemos recomendando toros grandes y pesados, no. De hecho, es al revés, recomendamos toros de mediana tamaño y de altura moderada. Los grandes no nos gustan mucho. Porque una que es muy costoso alimentarlo, tienen menos rendimiento en la monta y efectivamente sí, pueden sufrir algún trastorno sanitario. Sobre todo enfermedades metabólicas. Ahí no son las carenciales, son las que están pasadas. Obesidad. Hay una que yo la estudié en mi magíster, que es hígado graso. En animal gordo, con un gran plano nutritivo, hay un alto índice de riesgo de hígado graso, con necrosis. Ya, entonces, bueno, sí. Esta es la otra medición que pueden hacer, lo que hago acá. Si estas mediciones, si no hay una báscula o no hay una romana, hay que hacerlas, ¿ya? Si quieren se aprenden la fórmula después, no sé, está en la fórmula obviamente, pero sepan que se puede hacer haciendo estas mediciones para calcular el peso de los animales, ¿ya? Y lo último, todo lo anterior que hemos visto es el animal vivo, ¿cierto? Pero en la lechería no tenemos animales vivos. Tenemos dosis de semen en pajuela guardada en un contenedor, ¿ya? Y ahí el andrológico se refiere a verificar las pajuelas que tenemos y los datos del reproductor en origen, ¿ya?
ahí es un poco distinto. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Una clase un poco más